Buenas amigos, acá una vez más con ustedes en mi canal de YouTube y en esta oportunidad en nuestra secuencia Cuéntame algo de fútbol. Quiero relatarles el primer capítulo de mi libro Cuéntame algo de fútbol, que lo saqué hace 2 años y medio. Antes de contarles este primer capítulo de mi primer libro, les quiero decir que fue para el mes de julio del año 2020. A raíz de la pandemia tuve más tiempo para poder, digamos, capitalizar o para poder tener o concretizar el anhelo de casi todos los periodistas deportivos, que es sacar un libro con referencia, en este caso, al fútbol. Bueno, lo lancé, tuvo buena acogida, que son historias y anécdotas entre 1968 y 2018, es decir, 50 años. Y yo empiezo con la anécdota de Perico León y Roberto Chale, un altercado que tuvieron en un clásico de junio del año 1968. Pero antes de, quiero contarles que en este libro, en este mi primer libro, Cuéntame algo de fútbol, que es el título también de la secuencia que estoy realizando en mi canal de YouTube, hay bonitas historias o bonitas anécdotas, ¿no? En estos 50 años, de paso al altar, ¿no? Perico versus Chale, siempre amigos. La injusticia del Chele, el árbitro venezolano que arbitró, valga la redundancia, el partido Perú-Bolivia del año 69, eliminatorias para México 70. Luego le pidieron perdón a Cachito, es decir, luego los 2 goles a la Bombonera tuvieron que pedirle perdón a Osvaldo Ramírez. Posteriormente, el robo en la Blanquirroja. Antes del Mundial le robaron las pertenencias a la delegación peruana en México. El Cholo se rebeló ante Mifflin, que ya lo contaba, ¿no? Una anécdota entre Ramón Mifflin y Hugo Sotil. Velasco le dijo no a Ballesteros, cuando Ballesteros no pudo actuar en la selección peruana para eliminatorias de Alemania 74. Luego a Chupo le faltó Alemania 74, que es el personaje con más mundiales, peruano con más mundiales, con excepción de Alemania 74. Posteriormente se perdió una vida en el estadio, que fue la muerte de Vicente Avilés, el delantero del Deportivo Junín, que falleció en la cancha del Estadio Nacional. Las locuras del Loco Casareto, anécdotas jugosas del Loco Casareto. Vienen luego los síntomas de la victoria, que es relatos de Víctor Pitín Segarra. Una clasificación sin bulla, que es la clasificación al Mundial de Argentina 78, que fue una de las clasificaciones que no hubo tantas caravanas, no todo, tanta algarabía, ¿no? Meléndez mereció jugar un Mundial sobre la historia de Julio Meléndez Calderón, el peruano y su ballet, de la alegría a la humillación, lo que nos pasó en el Mundial de Argentina 78. Empezamos con un buen debut ante Escocia y terminamos con esa goleada argentina 6-0, catastrófica goleada. Posteriormente vienen los goles de Cubillas, ¿no? Anécdotas de Teófilo Cubillas, entrevista que muchas veces lo he entrevistado. Posteriormente viene a Uribe, casi lo retiran del fútbol, cuando Uribe sufrió una lesión antes de ser el diamante negro, que lo tuvo como 6 meses alejado y casi se retira del fútbol. Posteriormente viene mucha unión para hacer fuerza, que son anécdotas previos a los partidos históricos ante Uruguay en Centenario y acá en Lima para la clasificación a España 82. Chumpitas por todo lo alto. ¿Quiénes fueron los personajes que levantaron en hombros tanto en las eliminatorias del 69 como la del 81? Preguntas y respuestas en España 82. ¿Qué sucedió en el Mundial de España 82? ¿Por qué hicimos un papelón en ese Mundial? El Chueco tenía calle. ¿Quién? Marcos Calderón Medrano. La marca de Reina Marabona, contado por Roberto Chale.
posteriormente más conocido como Aguja, un personaje del fútbol, Agujita Baza, quien nos cuenta anécdotas, algunas de ellas con César Cueto. Un abrazo hasta el cielo, que es la historia de mi hermano Rodolfo Lazo Alfaro, fisioterapeuta de Alianza Lima en la tragedia del año 1987. La señora Teresita. ¿Quién es la señora Teresita? La mamá de Daniel Rey. Cuenta una historia muy emotiva, muy sensible. El peor técnico de la selección blanquirroja. Les cuento quién fue el peor de técnico de la selección peruana de fútbol a través de toda su historia. Panadero ganó la apuesta. Una anécdota muy jugosa con nada menos que Adán González. Cuquín era único. Anécdota de Cuquín Flores. Soto le cayó la boca a Chilaver el día que Soto o Cristal le gana a Vélez en el Copa Libertadores del 97 y se le cae a la boca a Chilaver. Te amo Perú, esa camiseta que lució Roberto Chorreano Palacios el día que le ganamos a Paraguay, y luego Esidio, sinónimo de gol. ¿Se acuerdan de Brasileño? Que hizo historia con la U. Ahí va esa anécdota. Le gustaban los goles de Romario. ¿A quién? A Paulo Autori, el técnico de Alianza Lima el año 2001 del centenario. Tremenda anécdota. Luego Cienciano el pacto de amigos. Cienciano, cómo se inicia esta gran historia de Cienciano para la Copa Sudamericana 2003 y Recopa 2004 que la gana. Viene luego Pocho y Miki en el recuerdo, los grandes periodistas que tuvo, sobre todo Pocho Rospigliosi, con los huevos de Vargas, ¿se acuerdan? El relato de Daniel Peredo para la rematida de Vargas y el gol de Johan Fando. Ronaldinho, el mago del balón, cuando Ronaldinho viene al Cusco a una partido de exhibición, ahí les contamos, ahí tuvo una foto con él. Humildad goleaba con Paolo La Foquita. ¿Quién es Humildad? Humildad García, técnico de Alianza cuando se formó a Paolo y Jefferson en Alianza Lima, en los juveniles. Oblitas en rencores. Mucha, digamos, polémica con Oblitas. Tuvimos muchos los periodistas en los años 90 y ahí va la historia. El único jotita que llegó a Rusia 2018, ¿quién fue? Pedro Gallese. Y contamos historia de arquero de selección peruana. Un 20 para Oreja Flores. Orejita Flores. Luego viene Peredo en el recuerdo. Recordamos algunas anécdotas de Peredo, quien fue la voz de la selección para la clasificación de Perú al Mundial 2018, luego de 36 años. Lloraba tanto que estaba flaco. ¿Quién? Cristian Cueva, tras el penal fallado ante Dinamarca. Y le contamos quién fue la persona o los personajes que lo consolaron. Y finalmente, fotos de los protagonistas, es decir, fotos de algunas historias que contamos. Y vamos con el capítulo 1. El capítulo 1 que es Perico versus Chale, siempre amigos. ¿Qué pasó entre Chale y Perico en un clásico del 23 de junio del año 1968? Acá le contamos qué sucedió porque tuvimos oportunidad de conversar con ambos protagonistas, Roberto Chale y Perico León, cracks del fútbol peruano, cracks de los grandes del fútbol peruano y cracks de la selección peruana que clasificó al Mundial de México 70. Bueno, un 23 de junio del año 1968, ante 45.000 espectadores en el Estadio Nacional, se enfrentaron Alianza Lima y la U. Antes de los 40 minutos, Alianza ya le ganaba 2-0 a la U, que tenía todas sus estrellas, ¿no? Chumpitaz, Cruzado, Fernández, Chale, adelante, ¿no? Calatayud, etcétera, etcétera. Y Alianza, imagínense, ¿no? Perico, Pitín, Bailón, Cubillas. Bueno, Alianza le ganaba 2-0 con goles de ¿quién? De Julio Bailón y Perico León. Chale lo cuenta así, o me lo contó así. Recibí una pelota en el medio de la cancha y de pronto Perico levantó la pierna y me quiso planchar. Entonces yo le metí un puñete y se armó la bronca. Eso es lo que me contó Roberto Chale en alguna oportunidad que hemos hablado o alguna entrevista. Bueno, y se armó la bronca, efectivamente.
de un lado a otro, Perico lo quiso abollar, como se dice, y yo lo entrevisté a Perico León en Estados Unidos, en Patterson, el año 2009, que tuvo un viaje familiar. Lo logré contactar a su esposa, la señora Donna Peña, y le dije para entrevistarlo. Me citó en un parque en Patterson, en una cancha de fútbol, donde los peruanos los domingos se reunían, y Perico me dijo lo siguiente: me golpeó tan fuerte Roberto Chale que tuvieron que separarnos, porque si no me le iba encima y lo iba a bobear. Eso me contó Perico León. Y en efecto, se armó una trifulca, como los diarios de esa época lo relatan, ¿no? Separaron, evidentemente, se metieron a separar ambos planteles, pero el árbitro Alberto Tejada, papá, ubicó a los protagonistas y los expulsó. En ese momento no había tarjeta roja por ese tiempo. La anécdota no termina ahí. Bueno, finalmente Alianza ganó 2-0 con esos 2 goles, y además Román Villanueva le ataja un penal a Lucho Cruzado a los 85 minutos. El ganador, evidentemente, fue Alianza. Y la anécdota no queda así, porque al día siguiente la selección iba a entrenar en el Estadio Nacional. Se iniciaba el proceso de Waldir Pereira y Didi con miras a la clasificación a México 70. Chale también me lo contó de esta manera: yo llegué muy temprano al Estadio Nacional, ingresé por la puerta 4, subí las escaleras y de pronto veo a Perico, que estaba del otro lado, es decir, en la puerta 33. Teníamos que bajar al camarín a cambiarnos para los entrenamientos, y me puse más blanco que un nabo. Eso me contó Roberto Chale, y en efecto fue así. Ambos bajaron al camarín. Lo que ninguno de los dos se percató es que en esos momentos eran los únicos jugadores de la selección peruana que se encontraban en el Estadio Nacional. Llegaron muy temprano y bajaron hasta el camarín y ninguno habló. Los dos se estaban midiendo, y Roberto, el niño terrible, también me lo contó de esta manera: la verdad que si Perico hubiera querido, cerraba el camarín y me sacaba la M, porque yo no había nadie en ese momento para separarnos. Y Perico, el año 2009, en esta entrevista que salió publicada en el Bocón, me lo contó de esta manera: estábamos solitos y le vi la cara a Robertito. Entonces lo abracé y le dije que lo de la cancha quedaba ahí y seguían siendo amigos. Y en efecto, luego vinieron los demás compañeros de la selección y vinieron los periodistas, y antes de comenzar los entrenamientos bajo la batuta de Didi, los periodistas querían saber qué reacción iba a tener tanto Perico León como Roberto Chale. Los llamaron y se hicieron esta foto. En esta foto con camiseta de entrenamiento en la selección, como diciendo: está todo bien, y hemos hecho las paces, y nuestro propósito es brindar lo mejor en la selección. Bueno, en efecto, ya no hubo ningún problema entre ellos, y el siguiente clásico es el del 26 de octubre del año 1968. Y esa foto que ustedes la han visto, esta foto, es de ese día. Roberto Chale y Perico León sonriendo, distendidos, en una foto que pasó a la posteridad, porque fue el clásico siguiente al que había sido la bronca, como mencionaron los periodistas. La instantánea fue esta, que quedó para la historia, y en ese clásico sí no hubo ni un roce, no hubo ni un problema. Alianza, eso sí, ganó 3-1 a la U, con goles de Cubillas, Víctor Pitín Segarra y Julio Bailón. Y por la U, Pelé Guzmán se encargó de ser el descuento. La moraleja o la anécdota final es que un año después,
y un mes o días, ambos jugadores históricos de la selección peruana, es decir, Perico León y Roberto Chalde, quienes habían protagonizado una gresca, quienes habían reconciliado, quienes dijeron vamos, somos amigos y juguemos por la selección, fueron protagonistas en esas eliminatorias para el año 1969 que nos llevó al Mundial de México 70. En efecto, Perico León anotó un gol en el debut ante Argentina. Luego, el día de la Bombonera, Roberto Chalde fue el mejor del partido. Perico León se encargó de que los defensas se preocuparan más en él que en Cachito Ramírez. Y además, cuando los argentinos iban con todo para hacernos un gol, Perico se rompió la truza, calmó o enfrió el partido, como pueden ver en esta foto, y Roberto Chalde ahí estuvo, secundándolo, como se dice, y manifestando que en efecto nuestra selección podía hacer historia, como pudo hacer historia, y llegar a ese mundial histórico. Además, todos nos acordamos de ese pelotazo que le metió Roberto Chalde a Rulli. Todos nos contamos la algarabía al final de ese partido. Roberto Chalde abrazado con cruzado, gritando Perico León, y luego en el Mundial de México 70. Así es pues, amigos, así fue esta gran anécdota que yo la trasladé a mi libro como el primer capítulo. Y lo digo de esta manera porque el propósito de mi libro fue ese, que las historias, que las anécdotas no se queden en solamente lo oral, que no se queden solamente en que te conté, pasó esto, porque muchas historias de los años 30, 40, 50 ya quedaron en el olvido. Hubiera sido lindo que queden plasmados en un libro, y ese fue mi propósito, que las historias queden plasmadas en un libro para que las nuevas generaciones lo vayan a conocer. Y este también es mi propósito en mi canal de YouTube, que en las entrevistas a los 6 jugadores y en las historias que yo cuento en mi sección Cuenta algo de fútbol, sea conocida por las nuevas generaciones, porque evidentemente muchos de nosotros que ya tenemos 50, 60 o 70 años de generaciones anteriores a las mías, conocen tal vez esta historia y lo conocen de repente de otra manera, pero las nuevas generaciones no las conocen, y ese es mi propósito, que estas historias de protagonistas del fútbol peruano, como empezaron en una rivalidad, en un clásico, y luego fueron vitales para la clasificación por primera vez de Perú a un mundial, es decir, a México 70. Buenos amigos, eso es todo por hoy, y como siempre les digo, si les gustó, un like, y los que no se han suscrito, háganlo. Nos vemos en otra oportunidad. Eso es todo.